unidad. Vamos a verificar, compañeros, en particular en esta unidad, las partes que integran a un contrato. Muy bien. Ok, mucha atención, compañeros. Es importante que ustedes tengan conocimiento práctico de qué es lo que ustedes van a incluir dentro de un contrato. Muy bien. Unidad 4. Entonces, este es el tema que vamos a verificar a continuación. Entonces, compañeros, ya 4 unidades temáticas que venimos desarrollando y empezamos con el título de nuestro contrato. ¿Qué tipo de contrato estamos suscribiendo? Contrato de compraventa, contrato de donación, contrato de mutuo, contrato de arrendamiento, contrato de comodato, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien? Después tenemos el cuerpo sustantivo de nuestro contrato. Lugar de identificamos a las partes que están compareciendo. Comparece en este contrato a como comprador al señor Juanito Pérez y tenemos como vendedor al señor Pedro. ¿Sale? Las partes tienen la capacidad plena para representar el acto jurídico y si Juanito no actúa a nombre propio, si no está representando a la señora María, entonces Juanito tiene que acreditar el poder que le dio la señora María para comparecer en el presente contrato. ¿Sale? Verificamos sus generales, su nombre, su estado civil, su domicilio, su ocupación, su registro federal de contribuyentes. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más vamos a verificar, compañeros? Seguimos. Vemos el lugar y fecha del contrato. Muy bien. Para establecer muchas veces la competencia del órgano jurisdiccional, aunque también, como me preguntaron en la mañana, pudiésemos nosotros pactar en el contrato el tribunal que va a ser competente en caso de que exista una controversia. Muy bien. Recuerden que las partes que van a suscribir tienen que identificarse plenamente en el contrato. Bien, agregamos identificación oficial. Si intervenimos a nombre de otra persona, pues bueno, tenemos que agregar el poder notarial, tenemos que agregar la carta poder en donde se nos da esa facultad de representación. ¿Alguna duda, compañeros, hasta este punto? Muy bien. Identificación, si son aplicables a los objetos de este contrato. Por ejemplo, a lo mejor, en el caso de un inmueble, agrego la escritura, agrego documentos como predial, como agua, como recibos de luz, como pago de impuestos, etcétera, etcétera. Y además verifico que se encuentre debidamente inscrito en el registro público de la propiedad. Si es un automóvil, pues verifico la factura, el pago de la tenencia, el pago referente a las verificaciones y demás, y demás. Muy bien. En el caso de bienes inmuebles, normalmente vamos a presentar un elemento geográfico. El bien inmueble se ubica en la Ciudad de México, en la alcaldía Venustiano Carranza. El inmueble tiene una superficie de 200 metros cuadrados y tiene los siguientes linderos y colindancias. Ok, compañeros. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Seguimos. La exposición de nuestro contrato. En algunos casos es importante hechos o antecedentes que sean relevantes en el contrato.
Por ejemplo, en un contrato de compraventa de un inmueble, ¿qué hecho creen que sea relevante, compañeros? ¿Qué antecedente creen que sea fundamental? Que sea libre de gravámenes, ¿no? Bueno, ese es uno de los puntos también. Pero hay Ok. uno antes de eso. Independientemente de eso, que en el lugar no se haya suscitado algún ilícito. También, pero hay uno que es primordial. Que Titular. el vendedor sea el titular, El titular. sea el propietario. Por ejemplo, verificar cómo yo, Héctor Martínez, tengo este departamento y se lo voy a vender a Julio. ¿Por qué yo, Héctor, soy el propietario? Porque yo lo adquirí en el 2015, derivado de una compraventa que celebré con Juan Pérez, y este inmueble se encuentra debidamente inscrito en el registro público de la propiedad. ¿Vamos bien, compañeros? Es decir, el antecedente de propiedad es importantísimo para el tracto sucesivo, porque si no lo identifican, al rato puede haber alguna problemática. Mi estimado David, te escuchamos, por favor. Respecto a eso que acaba de mencionar, pregunta, por ejemplo, una persona X puede vender un inmueble y los derechos, o sea, él lo heredó, pero hasta, digamos que lo está vendiendo todavía sin haber hecho todo el papeleo. ¿Lo puede vender así? ¿Los derechos sucesorios y demás? Siempre y cuando estén de acuerdo los demás herederos. Si es el único heredero. Ya ha sido declarado como único y universal heredero. Ajá. Bueno, entonces también lo puede transmitir en esa calidad. Ah, ok. ¿Sale? Gracias, profesor. Muy bien, derivado de las situaciones. ¿Comentarios? Sí, profesor. Sí. Sí, Patricia, sí. Gracias. Si en Sí. tierra mexicana un extranjero tiene bienes, fallece y ya no tiene herederos o familia, ¿qué procede ahí? Bueno, abrimos la asociación legítima. Si no tenemos a ninguno de las personas que puedan ser herederos legítimos, pudiese heredar la beneficencia pública. Y si ¿Vale? una persona trabajó con él muchos años y todavía sigue en la vivienda. No, pues no tiene derecho a heredar. En todo caso tiene una posesión, pero al final de cuentas, pues no tiene ningún derecho sobre esa propiedad. O en un momento determinado pudiese acreditar algún tema de prescripción positiva y adjudicarse como consecuencia del transcurso del tiempo, ¿no? Pero iniciar un juicio que se llama usucapio. ¿Me lo puede repetir, por favor? Usucapión o prescripción positiva. Muy bien, Ok, compañeros. gracias. Sí, a sus órdenes. Perdón, de eso mismo que mencionó la compañera Patricia. En este caso, el juicio de usucapión o prescripción positiva correría a partir de la muerte del titular, ¿no? O desde que se tiene una posesión pública, pacífica y de buena fe. Ok. O sea, cuando hablo de una posesión pública, una posesión pública, pacífica, de buena fe y a título de propietario, hago mención que esa sea la calidad bajo la cual yo tengo la posesión del bien inmueble. Que a lo mejor Juanito Pérez me vendió el inmueble derivado de un contrato de compraventa privado que celebramos y que ante terceros, pues los vecinos saben que yo pues me he conducido como propietario durante muchos años, por lo menos 5 años, y que además pues no obtuve la posesión de ese inmueble pues a través de la violencia, sino todo lo contrario. Tengo una posesión de buena fe porque no causé ninguna afectación a ninguna persona. Perfecto, profesor, gracias. Ok, muy bien. Compañeros, también en algunos contratos que sean muy técnicos, podemos incluir un glosario de términos para que entendamos, pues, los conceptos que en ese contrato se señalan. ¿Ok? Tenemos un cuerpo normativo del contrato en la cual vamos a señalar las cláusulas que van a regir a dicho contrato. Tenemos un cierre del contrato en la cual manifestamos la voluntad, agregamos la formalización de este acuerdo, nuestra firma digital, nuestra huella digital, etcétera. Y los anexos que vamos a agregar a este contrato
para simplificar la lectura. Por ejemplo, si aquí resulta que en este contrato se celebra una compraventa entre A con B, A es el vendedor y B es el comprador, pero B comparece representado de C, bueno, cuando yo mencione que C está compareciendo, yo no voy a transcribir aquí su poder notarial. Yo lo voy a agregar dentro de los anexos, aunque sí voy a señalar que presenta un poder y ahí lo voy a agregar. ¿Se entiende, compañeros? Yo no voy a transcribir la escritura en la cual adquirió el inmueble. La mencionaré y agregaré la copia en los anexos del presente contrato. ¿Está claro, compañeros? Compraventa de un automóvil. Yo no voy a transcribir la factura. La mencionaré y la agregaré a los anexos del contrato. Pagos de agua, de luz, de teléfono, predial y todo, lo agregaré al contrato. Muy bien. Ok, muy bien, compañeros. Más o menos para que ustedes vayan viendo la naturaleza del contrato. Por ejemplo, en primer lugar, vemos que destacamos nuestro título del contrato. Es un contrato de donación. Empezamos con el preámbulo, con la ciudad en la cual se está celebrando este contrato. En este caso lo hacemos ante un notario público y las partes que están compareciendo en la celebración de este contrato. Muy bien, identificamos a quienes van a suscribirlo. Agregamos el capítulo de antecedentes o declaraciones que recuerden que son muy importantes en algunos contratos para señalar pues hechos que de alguna manera verifiquen un tema de tracto sucesivo, un tema de prelación. ¿Vamos bien, compañeros? Acercamos un poco más este contrato y vemos en este caso el contrato que está interviniendo un notario. Las partes que están interviniendo se encuentran representadas en este caso en particular y bueno, se sujetan a los siguientes antecedentes. Agregamos los antecedentes, declaraciones del contrato, verificamos algunos puntos que sean importantes que agreguemos al contrato. Muy bien. Por ejemplo, dentro de estas declaraciones o antecedentes, si yo celebro el contrato con Eunice, también la voy a identificar aquí. Ah, bueno, Eunice es mexicana, mayor de edad, su estado civil es tal ocupación tiene plena capacidad para celebrar el presente acto jurídico. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? Ok, muy bien. También vamos a verificar las cláusulas, que son los acuerdos, que son los compromisos que las partes van a suscribir en la celebración del presente contrato. Y aquí vemos las cláusulas normativas es a lo que las partes se van a comprometer. En este caso se va a donar un bien inmueble. Perfecto, compañeros. Ok. La personalidad o representación, si hay un tema de intervención de terceros que van a representar los intereses de las partes. Fulanito de tal agrega copia certificada de su instrumento notarial en la cual acredita su personalidad y bueno, bajo esa calidad comparece en el presente contrato. ¿Vamos bien? Ok. Y también agregamos, estimados amigos, la aceptación en la celebración de dicho contrato. Aceptamos los otorgantes bajo protesta de decir verdad, vamos a adherir al presente contrato, sabemos de las consecuencias legales y ratificamos cada una de las partes de el presente contrato. ¿Listos? ¿Lo comprendemos, compañeros? Muy, muy bien. Maestro, ¿sería tan amable de regresar a la primera lámina? ¿A cuál? ¿A esta? A
No. Ah, esa, creo que sí, es esa. Ajá. Sí, ¿Qué duda? Si tiene alguna duda, dígame. sí, no, es que me había quedado una duda, pero ya vi, son aclaraciones y antecedentes. Ujú. Es que nosotros no tenemos así las láminas como usted las tiene. Si sería tan amable también al finalizar la clase que nos las proporcionaran, Ah, sería claro de que sí. mayor utilidad porque estoy viendo que no son, tienen un contenido similar, pero no están desarrolladas como usted las tiene. Ah, Sí, bueno. vienen diferentes presentación, Entonces, yo maestro. veo que su trabajo, la verdad, se está muy bien. Y en mis láminas yo tengo que estar buscando porque viene el contenido, pero viene todo revuelto. Ah, Entonces, Compañeros, si no la proporcionaron el día de ayer, si gustan checar los últimos mensajes, tal vez por tantas confirmaciones ya no se pueden ver, pero sí está el documento, nos lo Sí compartieron está el apenas ayer. documento, sí lo compartieron. Es que bueno, lo pero no compartieron, con si lo tiempo. compartieron Esto fue el día ayer, de ayer, así exactamente. es. ah, Y, bueno, eso miren. y el que tenemos nosotros lo mandaron hace más de Pero 10 días. sí lo No, no. compartieron ayer. Sí, miren, es lo mismo, nada más que, ¿saben qué le hago? Normalmente le pongo un poquito, alguna ocasión un amigo me decía que como que tienen un poco de cremita y chantilly. Lo De que crema No, a le los es un tacos. trabajo muy bien hecho, maestro. sí, Felicidades. Así deberán de ser todos. aquí, y además, de una vez se lo comparto aquí, para los que no lo tengan, compañeros, se los voy a compartir aquí en el chat, ¿eh? En el chat de Zoom, para que todos lo tengan, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Sí, por favor, porque yo también Gracias, muy amable. las imprimí antes, hace como 8 días, No, sí, y si viene totalmente diferente. ahí va, O ¿eh? sea, de la clase no hay ningún problema, está súper bien. Ahí está, ¿eh? Ya está. Ya lo tienen Gracias. en el chat, ¿eh? Por si Muy lo quieren, amable, por si lo gracias. quieren descargar también ya viene en el chat, ¿eh? Muy Está bien. más amplio. Ok. Entonces, reiteramos, compañeros, la estructura de los contratos, las partes que intervienen, el preámbulo, declaraciones, las cláusulas y la aceptación. Cuando yo trabajaba en el registro público de la propiedad, me acuerdo que habían algunos abogados que me decían, fíjense, era una mala recomendación. Me decían, olvídate de todo esto y vete a lo más importante, las cláusulas. ¿Y saben qué? No obedecí esa instrucción, porque me daba cuenta que a veces hay discrepancias en otros elementos del contrato. Y esas discrepancias hay que hacerlas valer. ¿Por qué? Ahí les va. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, en las declaraciones o antecedentes, a mí me dijeran, por ejemplo, imaginen que en las declaraciones venga que el que adquirió el inmueble es Juan N. Martínez. Muy bien. Ya después, en las cláusulas, me digan, pues Juan Nuño Martínez. ¿Podrán decirme que es la misma persona, compañeros? No, es la No, misma. Técnicamente no, no es No, la o misma sea, persona. aquí yo ya tengo una discrepancia en el instrumento, No es la misma. ¿no? O sea, yo tendría que decirle al notario, a ver, notario, aclárame esto. En tus declaraciones me dices que es este señor y en las cláusulas me estableces este otro. ¿Se entiende? Hay discrepancia. Por eso hay que revisar todo el contenido de nuestro contrato. Muy bien. Por ejemplo, imaginen ustedes que en la declaración me digan que la parte compradora María Martínez se encuentra representada por el señor Ernesto Gutiérrez. Y me agregan y me señalan en instrumento notarial en la cual se supone Ernesto Gutiérrez tiene poder. Esto me lo mencionan en declaraciones. Cuando yo reviso los anexos, resulta que en este poder, Ernesto Gutiérrez no tiene poder.
es otra persona. ¿Qué tengo que hacer? Señalar esa discrepancia. ¿Lo entendemos, compañeros? Cuando analicen ustedes un contrato, analícenlo en su totalidad. No se vayan ustedes solamente por las cláusulas, como en su momento me recomendaban. Revisa solamente las cláusulas. No. El abogado tiene que revisar el contrato en su totalidad. Recuerden lo que les mencionaba al principio. Elementos esenciales del contrato. ¿Qué voy a revisar en relación al contrato, compañeros? ¿Cuáles son los elementos que no debo dejar por desapercibido? A ver, ahí va. Cuando yo reviso un contrato, verifico. A ver, el tipo de contrato que es. Ahí ya me brinqué. Voy, ¿eh? Ahí voy, ¿eh? Verificamos lo siguiente. Verificamos el tipo de contrato que es. Si es una donación y del texto de contrato verifico que se está transmitiendo el dominio a cambio de un precio, ¿realmente sería donación, compañeros? No, ya no es donación, porque hay un valor económico. No. Ya sea con Exactamente. fines de lucro. Porque la donación es a título gratuito. No es donación. Gratuito. Ya hay una discrepancia. Muy bien. Si cuando yo reviso a las partes que intervienen en el contrato, resulta que una de ellas es menor de edad. Bueno, entonces yo tengo que verificar que este menor de edad se encuentre debidamente representado Presentado por un tutor. Acreditado, ¿no? por sus padres, por un tutor o en su Por un caso tutor. inclusive hasta un juez de lo familiar en representación de sus derechos, ¿verdad? Ok. Verifico cómo se manifestó el consentimiento. Porque si yo me percatara que aquí hubo violencia, hubo error, hubo dolo, hubo mala fe, pues este contrato quedaría sin efectos. ¿Se entiende? La causa que originó el contrato, ¿qué creen? Pues vendí el departamento a 5 millones porque el comprador, el objeto era que después quería adquirir esos 5 millones en droga. Pues entonces el fin ya no es lícito, ¿verdad? La causa que celebró el contrato ya no es lícita. ¿O saben qué? Compré el departamento, ¿saben para qué? Para un tema de lavado de dinero. Como mis recursos son de procedencia ilícita, lo estoy comprando para lavar dinero. Entonces el fin ya no es lícito. ¿Se entiende? Ok, entonces son elementos que ustedes no pueden dejar de lado cuando suscriban un contrato. Por favor, recordemos, compañeros, aquí tenemos a las partes que están interviniendo, el contrato que estamos suscribiendo y las partes que intervienen. En este caso es una persona moral. La persona moral se encuentra representada por su apoderado legal. ¿Qué tienen que ser como abogados? Muy estudiosos. ¿Qué harían ustedes si representan a la parte compradora? Verificar que el licenciado Betanzos esté debidamente acreditado como representante de la constructora. Exactamente. En el contrato, ¿no? Exactamente. O sea, esa es la personalidad que yo voy a verificar, que Miguel Ángel Betanzos sea representante de esta inmobiliaria, ¿verdad? Ok. También, por ejemplo, parte importante de la constructora es verificar que Jesús María Jiménez Macías pues tenga la capacidad para celebrar el presente contrato. ¿Entendemos eso, compañeros? Muy bien. Mi estimado David, te escuchamos, por favor. Ay, decir que cómo doy lata, profesor. No, contrario. De eso se trata, preguntar. El caso, como ahorita lo presenta, de Miguel Ángel Betanzos, yo como abogado llego, digo, a ver, ok, ¿cómo te acreditas tú? ¿Con qué personalidad, cómo te identificas como el representante? Ellos tienen que llevar
su documento que generaron en una notaría como representante legal de esta sociedad? Perfectamente, sí. Incluso Ok. vamos a celebrar una reunión y en la Ajá. cual las partes tenemos que acreditar la personalidad con la que estamos compareciendo. Y máxime si vamos ante un notario. La obligación del notario es verificar que las partes que estamos compareciendo tengamos la personalidad Ok, para comparecer en ese acto. ok, ya ha pasado esto, ahora ese documento se agrega en el contrato en el anexo. Vamos a agregarlo. Además, Ok, no basta con agregarlo, ¿eh? También lo voy a por lo menos a presentar aquí, ¿eh? Por ejemplo, aquí más adelante, en las declaraciones, diríamos, el licenciado Miguel Ángel Betanzos Hernández acredita su personalidad en términos de instrumento notarial, número tal, ante el notario fulano tal de la Ciudad de México, documento que agregamos en el anexo A del presente instrumento notarial. perfecto, profesor. ¿Sale? Gracias. Muy bien. Compañeros, las partes que intervienen en el contrato. Recuerden que también revisamos el nombre de contrato, las partes que están interviniendo en la contratación y su personalidad jurídica. Recuerden, declaraciones, su capacidad, su domicilio, el objeto de contrato, los antecedentes. Hay que estudiarlos, hay que revisarlos, muy importante, compañeros, para verificar, pues de alguna manera, el objeto que estamos haciendo, que estamos celebrando el contrato. Por ejemplo, dentro de estas declaraciones o estos antecedentes, vendría la descripción del inmueble, ¿verdad? Vendría, el inmueble tiene 200 metros cuadrados, tiene tal superficie, tiene tales linderos, tiene tales colindancias. Las partes tienen plena capacidad para celebrar el acto jurídico. Los antecedentes son estos, el domicilio de las partes es el siguiente, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Las cláusulas de los contratos o cuerpo normativo, esenciales, ya se las mencioné, no las pueden dejar de mencionar, no tienen que pasar por desapercibidas. ¿Cuáles son algunas cláusulas esenciales que señalarían ustedes en el contrato, compañeros? La capacidad, el consentimiento, el objeto, la causa, la forma. Las naturales, aunque no se señalen, van implícitas. Por ejemplo, el contrato de donación tendría que señalar que es a título gratuito. Es implícito de que ese contrato es a título gratuito. Las accidentales, ¿cuáles son? Plazo, condición, modo, indivisibilidad, representación. Si no se señalan, se tienen por no puestas. Muy bien. Ok. Señalamos las cláusulas penales. Maestro, Sí. disculpe una pregunta. Uh-huh. Si se quiere hacer una sociedad, una asociación civil y una de las personas tiene un contrato de arrendamiento a nombre de la persona que quiere hacer dicho acto, ¿se puede? Una de las tendría que tener la facultad como apoderado legal, tendría que ser la facultad como administrador. No, no simplemente como arrendatario, ¿no? Tiene que ser de él la propiedad. A ver, usted me dice que el arrendador es una persona moral. Sí. Ok, bueno, es que sí tiene que tener las facultades para arrendar un bien inmueble. Pero para que, por decir, que ahí sea la asociación civil, sí se puede. O sea, que ese inmueble que yo estoy arrendando sea el domicilio fiscal de la persona moral. Ajá. Pues en un momento determinado, el tema de tener un contrato de arrendamiento implica también un domicilio legal. Pero no, o sea, ¿cómo me puedo explicar? ¿Que usted Sí puede. que usted requiere consentimiento del propietario? Ajá, exacto. Mire, al final de cuentas, el propietario le está transmitiendo el uso o goce temporal de la cosa.
Ello implica tener un domicilio legal en ese lugar. Ajá. Lo que va a implicar solamente cuando termine el contrato, pues es que usted tendrá que hacer el cambio de domicilio. Ok. Es lo mismo que sucede cuando usted es persona física y renta un bien inmueble. Ok. Ese va a ser su domicilio legal. Si al rato usted deja de rentar ese departamento, esa casa, tendrá que hacer el cambio correspondiente. Y no existe como algún conflicto de interés en el hecho de que la persona que esté rentando para la asociación civil el inmueble pertenezca a la asociación. No, no, porque no, o sea, es un domicilio legal, no es un domicilio que sea su propiedad. O sea, es un tema Ok. que es un domicilio legal. A lo que voy es, por ejemplo, nosotros como sociedad civil tenemos un REBOE, ¿sale? Sí. Ese REBOE, digamos, lo domiciliamos en un domicilio que arrendamos. Ajá. O sea, tenemos esa facultad porque esa es la potestad del contrato de arrendamiento, la cesión temporal del uso y disfrute de un bien inmueble. Ok. Sesión temporal. Muy bien. Sí, gracias. Si al rato cambiamos de domicilio, pues bueno, entonces tendremos que actualizar el domicilio ante las autoridades educativas correspondientes. Muy bien. Ok, Roberto, te escuchamos, por favor. A ver, maestro, una preguntota. Para hacer, o yo quiero hacer una sociedad con alguien, con una persona, ¿cómo se deben de definir ahí los parámetros o las actividades por este lado para hacer un contrato La participación. en sociedad? Bueno, la participación tendrían que comparecer los socios que van a formar parte de la sociedad, cuál va a ser su participación y establecer también las responsabilidades que van a tener en conjunto como asociación civil, como sociedad civil, y además de inscribirla en el registro público de personas morales, en el caso que sea una asociación de derecho civil. Si es de derecho mercantil, hablaríamos del registro público de comercio. Ah, ok. Entonces, nada más, ¿cuáles serían los puntos claves ahí para definir bien el contrato? Pues bueno, ¿cuál va a ser su participación? ¿Cuál va a ser su cargo dentro de esta sociedad? ¿Va a responder solamente con su aportación o con todo su patrimonio? ¿Sí? Es decir, o responde nada más por los 100,000 pesos que usted aportó a la sociedad, o en todo caso se responde con esos 100,000, más aparte su patrimonio en el caso de que no alcance. Habrá que definirlo también, depende del tipo de sociedad. Ah, ok. Y eso que depende del tipo de sociedad, ¿por qué, en qué se deriva o en qué se... Bueno, es un tema que usted verificará cuando llegue a la materia de derecho mercantil Muy y en bien. derecho mercantil usted va a verificar las características de algunas sociedades mercantiles. Excelente, maestro. Muy Pues bien, muchísimas gracias. a sus órdenes. Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? Ok, las cláusulas penales. En caso de que se incumpla con algunos de los presupuestos de este contrato, vamos a establecer sanción o una pena económica. Por ejemplo, vamos a poner un caso. Me acuerdo que recientemente inscribí a una escuela técnica a mi hija y venía el tema de que en caso de que no se pague la mensualidad de tal fecha a tal fecha, se va a fijar un interés del 5% adicional sobre la colegiatura normal, la colegiatura la colegiatura que se estableció con antelación. Es decir, me establecen una cláusula penal en caso de que no paguen las fechas que se hubiesen acordado. Muy bien. Ok. Como Telcel. Exactamente, como Telcel, ¿verdad? O como casi todas las empresas de este tipo, ¿verdad? Cláusulas de no responsabilidad. Eliminar una responsabilidad en el caso de que surja algún siniestro. Por ejemplo, la empresa no se hará cargo de objetos olvidados, de objetos de valor que no hayan sido reportados a la dirección. ¿Sale? En ese supuesto, pues bueno, se excluye de responsabilidad a uno de los contratantes. ¿Ok? Pacto porte-for o cláusula comisoria. Compañeros, sobre todo en los contratos bilaterales y sinalagmáticos, que significa que hay obligaciones recíprocas. En este caso,
Si una de las partes no cumple, ¿por qué la otra tiene que cumplir? Recuerden lo que les mencioné con antelación, compañeros. Imaginen ustedes el supuesto que señalábamos. A ver, en este contrato de compra-venta, resulta que el vendedor va a transmitir el dominio de una motocicleta. El comprador se obligó a tal fecha a hacer un depósito de por lo menos el 50% del valor de la motocicleta para que el vendedor le transmitiera el dominio de la misma. No hizo el depósito. La pregunta es, ¿el vendedor está obligado a entregar la motocicleta? No. No, ¿verdad? ¿Entendemos esta disposición, compañeros, de la cláusula comisoria o el pacto Portefort? ¿Vamos bien? Si una de las partes no cumple, ¿por qué tengo que cumplir yo, no? ¿Muy bien? Ok. Muy bien. La aceptación. No me acuerdo si usted me lo decía, Roberto, o era usted, mi estimado Julio, que me mencionaban, alguien o David, no me acuerdo, que señalaban el tema de la aceptación, que puede ser con firma, rúbrica, huella digital, impresión dactilar, la cuestión de firma en ruego por un tercero, la cuestión de una firma electrónica, etcétera, etcétera. Muy bien. Ok, compañeros. Entonces, estos son temas muy importantes y referentes al tema de los contratos. Ahorita que regresemos de los alimentos, estimados amigos, vamos a empezar con algunos contratos regulados por el Código Civil. Vamos a expresarlos de forma muy expedita, muy sencilla, lo más importante de cada uno de estos contratos y sobre todo vamos a continuar con obligaciones, otras obligaciones, efecto de las obligaciones, transmisión de las obligaciones y extinción de las obligaciones. Nos vamos a quedar hasta este punto para dar oportunidad de los alimentos. Y bueno, no sé si tengan algún otro comentario, licenciado Ángel, con todo gusto lo escuchamos y estamos ya listos para los alimentos, licenciado. Muy bien, empezábamos. Recuerden que en un contrato es importante su título, que nos explica el tipo de contrato que estamos nosotros celebrando. Sobre este contrato tenemos una parte sustantiva. En esta parte sustantiva vamos a señalar las partes que están compareciendo. Verificaremos si tienen capacidad, si manifiestan su consentimiento libre de todo vicio y bueno, si se encuentran representadas, que las personas que comparezcan acrediten su personalidad. ¿Dónde se suscribe el contrato? ¿Vale? La ciudad y la fecha en la cual estamos suscribiendo dicho contrato, que esto puede ser un tema para definir la competencia del órgano jurisdiccional. Muy bien. Ok. También, por supuesto, dentro de este cuerpo sustantivo, vamos a hacer mención a algunos elementos que identifiquen un objeto. Por ejemplo, en el caso de que se tratase de un bien mueble o inmueble, hacer su descripción. Muy bien. Mueble, inmueble. Por ejemplo, si es un bien inmueble, su superficie, sus linderos, su colindancia. Y en relación con el bien inmueble, vamos a poner su ubicación. Muy bien. ¿Qué más agregamos, compañeros? En la parte
expositiva de nuestro contrato, vamos a agregar los antecedentes, las declaraciones. En relación a los antecedentes y las declaraciones, vamos a verificar, compañeros, hechos que pueden ser relevantes para nuestro contrato. Y además, aquí vamos a acreditar la capacidad y la personalidad de los que están compareciendo en nuestro contrato. Si es un contrato muy técnico, vamos a colocar un glosario de términos. Muy bien. Ok. Después de toda esta parte de nuestro contrato, vamos a agregar un capítulo de cláusulas normativas, que son los compromisos que las partes están fijando en relación al contrato que se está suscribiendo. Recuerden que las cláusulas son una parte importantísima, pero hay que distinguir como abogados las cláusulas esenciales de las naturales y sobre todo de las accidentales. Dentro de las accidentales podemos agregar la de cláusulas penales de no responsabilidad. Muy bien. Podremos agregar una cláusula comisoria, etcétera, etcétera. Para que después de todos estos elementos tan importantes que hemos señalado, compañeros, vamos a colocar los generales de los comparecientes. Su nombre, su domicilio, su estado civil, su ocupación, etcétera, etcétera. Vamos a acreditar la personalidad de los comparecientes. Y bueno, compañeros, concluimos con el tema de la aceptación con la firma de las partes que intervienen en este contrato. Muy bien. Estos son los aspectos más importantes en relación al contenido de un contrato. Ahora, estimados amigos, si ustedes me lo permiten, vamos a dar inicio con la quinta y sexta unidad, en la cual vamos a estudiar los contratos que regula el Código Civil. ¿Estamos listos?